Pues realmente nuestro cerebro es orgánico. Quiere decir que tiene varias partes que funcionan coordinadamente para producir los efectos que la evolución quería producir. Entonces, hablamos de 3 o 4 cerebros porque nos facilita el entendimiento de qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, por ejemplo, el sistema de memorias tiene tanta autonomía, es tan complejo, que también le podemos llamar un cerebro, el cerebro de memorias. Pero ahí es donde se empieza a ver que estas distinciones son ficticias, porque también la corteza, cuando necesita analizar, busca en los sistemas de memorias toda la información que se parezca para poder hacer un análisis y decir, tomando en cuenta todas mis experiencias, esto que me estás diciendo es absurdo. Todo lo que he leído, más todo lo que he experimentado, mi respuesta es no. Entonces ahí ya un cerebro, que llamamos la corteza prefrontal, que también le llamamos el cerebro racional, está usando a otro cerebro, que es el cerebro de las bases de datos. También el sistema límbico. Cuando usted le dice al sistema límbico, imagínate que en esta crisis vos visitas a un pariente muy querido y lo encontrás enfermo y salís en tu carro a comprarle la medicina y te dicen que tu tarjeta no pasa, tu tarjeta de crédito no pasa, y entonces te acordás de que también tenés otra tarjeta nueva que nos compraste a nosotros y esa sí pasa. En ese momento le ves el valor que tiene tener una segunda tarjeta. ¿Cómo te sientes de haber aceptado nuestra tarjeta? Entonces, cuando yo le hago esa visualización al sistema límbico, usted vive la película, usa su imaginación, pero también usa todos sus recuerdos de que tiene una tarjeta, de que podría, digamos, eso se puede comparar con llevar efectivo, pero que el efectivo tiene ciertos riesgos. Usted empieza a asociar todo eso, se prenden un montón de áreas del cerebro con solo la pregunta o la sugerencia. Imagínate que un pariente tuyo está muy enfermo y que le querés resolver. Eso hace que se prendan un montón de áreas del cerebro. Y ahí es donde uno mira que es orgánico, que está funcionando con todos sus órganos, no un cerebro por aparte de los otros. Entonces, la división es útil porque nos permite, por ejemplo, definir dónde se toman ciertas decisiones. Entonces, en el sistema más primitivo, la base del bulbo raquídeo, el pons, cerebellum y una parte muy primitiva del sistema límbico, ahí tomamos decisiones muy básicas, como por ejemplo la tasa de palpitación de su corazón, la fabricación de glóbulos rojos en la médula de sus huesos. Pero eso no quiere decir que si usted, por ejemplo, utiliza otras partes más modernas del sistema límbico, que si eso no acelera también su corazón. Por eso es orgánico, porque usted con solo su imaginación puede hacer subir las palpitaciones de su corazón. Usted empieza a pensar, ¿y si estos se levantaran y me persiguieran? Yo tuviera que correr. Entonces yo me iría por este pasillo y correría, me subiría esas gradas. Cuando usted termina de subir las gradas en su imaginación, su corazón ya está palpitando más rápido, porque las partes del cerebro están todas interconectadas. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido hablar de 4 cerebros. Pero para ir clasificando algunas de las acciones que toma el cerebro, sí tiene mérito. Porque las partes más emocionales se hacen en el sistema límbico, las cuestiones más racionales se trabajan en la corteza prefrontal, las emociones más básicas, como por ejemplo la decisión de pelear o mejor huir, se toman en la parte más reptiliana, más primitiva del cerebro, la que evolucionó primero, que decíamos que es la base del cerebro, el bulbo raquídeo, el pons. Y
el juego de la imaginación con los recuerdos se hace utilizando muchísimo el cerebro de memorias, el sistema de memorias. 30 diferentes áreas del cerebro o núcleos de sociedades neurales donde se procesan los recuerdos. Y cuando uno habla entonces del cerebro, uno debería recordar que estamos hablando de una caja fuerte, de hueso y varias membranas, altamente protegido, con un líquido que le sirve de amortiguador y de conducto, de río, que lleva sustancias útiles y también sirve para extraer, desaguar las sustancias tóxicas. O sea, en ese sentido, empieza uno a apreciar lo estupendo que es el trabajo del cerebro, porque en esa caja oscura y silenciosa, a través de simples, entre comillas simples, de simples transmisiones electroquímicas entre una neurona y otra, producimos toda la riqueza de nuestra experiencia. Producimos la sensación que tenemos cuando cogemos una pera o una manzana y percibimos su color rojo, digamos, de la manzana, y olemos ese aroma delicioso de la manzana y le pegamos una mordida y sentimos ese jugo ácido, dulce. Entonces toda esa experiencia en la realidad no existe. Existe en nuestro cerebro. O sea, nuestros dientes sin el cerebro no percibirían lo que es morder una manzana, ni nuestra lengua sentiría ese sabor agridulce, ni nuestro olfato sentiría ese olor, ese aroma. O sea, todas estas son sensaciones de los sentidos que tocan la realidad externa, y esas sensaciones, por ejemplo, los fotones que representan la forma y color de la manzana, no significan nada hasta que el cerebro se recuerda que se trata de una manzana. Entonces usa el modelo que tiene de una manzana por experiencias anteriores, lo relaciona, enriquece la experiencia. Por ejemplo, si esta manzana tiene muy poquito olor, pero una de las cosas que a usted le gusta de una manzana es su aroma, entonces el modelo que tiene en la cabeza predomina y usted le siente aroma. Usted siente el aroma de la manzana y la muerde y siente la intensidad del sabor. Eso está pasando en su cerebro. Puede ser que a un segundo probador de la manzana y usted le dice, probá o lee este aroma, y él, como él no tiene el mismo modelo que usted, él no huele a nada, porque el fenómeno de experimentar ese delicioso aroma de la manzana está en su cabeza, y su cerebro se lo agregó a la experiencia de morder esta manzana. De manera que cada vez que usted tiene una experiencia con una manzana, el modelo que usted tiene en su cabeza es más importante que la realidad de esa manzana. Y por eso hay más axonas de neuronas bajando del cerebro al sistema que reconoce los colores y los olores que al revés. O sea, cuando la nariz envía sus señales al cerebro, los manda en pocas axonas. Cuando el cerebro le manda a la corteza olfactoria, donde se procesan las características de este olor, vienen más axonas. Quiere decir que usted entiende el olor en el cerebro, cerca de la corteza, y le dice a la corteza olfatoria qué oler, y lo combina con lo que de veras olió. De manera que nuestra vida mental es la que nos da la riqueza de experiencia, lo que llamamos la qualia, que es como la profundidad de experimentación de la realidad dentro del cerebro. La experiencia personalísima de morder esa manzana.
esa qualia es una experiencia fabricada por su cerebro. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que nuestro cerebro, en esa caja oscura y silenciosa, sin embargo, produce la orquesta de la vida y la enorme variedad de colores, sabores, olores y experiencias que tenemos. Entonces, eso nos aumenta nuestra admiración por la fenomenología de nuestro cerebro, que nuestra vida sería inmensamente más pobre en nuestras experiencias de la realidad si no fuera por estas características admirables de nuestro cerebro.